noches, amigos y amigas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos a esta hora, a las 9 en punto y hasta las 23, con toda la agenda de la semana que pasó y, como siempre, el gran activo que tiene este programa, de la que está por venir. Habíamos preparado con Noé en realidad había preparado un informe sobre lo que dejó el cierre de listas, los heridos, los enojados, los liberados, tal es la palabra que utilizan algunos de ellos, y ayer Elisa Carrió nos dio la excusa como puntapié para un informe que a lo mejor podía tener algunos días. ¿Por qué? Porque Elisa Carrió ayer apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y fue desmentida el día de hoy por dos de los actores principales, en teoría, de la denuncia de la diputada Carrió. Nicolás María Mazzotti, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, apuntó directamente en lo que creo que hasta el momento es el cruce más fuerte en público entre funcionarios en términos políticos, no en términos de denuncias judiciales, porque Carrió tiene ya hace muchísimo tiempo. De esto vamos a estar hablando el día de hoy, no solamente en Cambiemos, que arde, que está el rojo vivo, sino también en el resto de las fuerzas políticas de la República Argentina, con también lo que fue el saludo de Emilio Monzó durante la semana a los peronistas ganadores a lo largo y ancho de la República Argentina. Pero el tema del fin de semana fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Está el llanto de Forí, el saludo de todos los presidentes de la Unión Europea a Macri en un video que difundió la Casa Rosada. Y también, y esto es algo que se los quiero contar al pasar, ¿a qué fue Mauricio Macri? A ver a Gianni Infantino con la excusa de Paraguay 2030. ¿Y por qué hubo una reunión antes que estaba fuera de protocolo, según cuentan efectivamente y con toda razón los diarios el día de hoy? Cuenta gente de la comitiva que tiene trato diario con el presidente, que tiene que ver, aunque usted no lo crea ni me lo quiera creer, con el TAS, con este organismo que está viendo para qué lado resuelve aquella final de la Copa Libertadores en Madrid. Pero esto se lo vamos a contar en un ratito nada más, porque lo que importa es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y Julián Guarino nos va a contar. No va a ser un FODA, ¿no? Como se decía en los 80, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Cuánto le viene bien a la Argentina esto y cuánto le viene mal a nuestro país en términos de ingresos, salida de divisas, generación de empleo? En fin, todo va a estar abordándolo hoy Julián Guarino, que viene hace ya 2 semanas anticipando que esta iba a ser una agenda muy pero muy importante, así que no te muevas de la pantalla de C5N, porque acá es un lugar donde esto viene siendo un tema central antes que lo rubrique el Poder Ejecutivo Nacional. Y Gabriel Morini con un tema que siempre en año electoral gira por la cabeza de los gobiernos y tiene que ver con Comodoro Pi. ¿Cuáles son las causas que más preocupan al gobierno? ¿Cuáles son las causas que más preocupan al presidente de la República? ¿Cuáles son las causas que más preocupan a la mesa judicial de Mauricio Macri? Con un factor fundamental, que es el factor político dentro de Comodoro Pi. ¿Qué pasa si pierde las elecciones? Además de que al día siguiente está la plana mayor del Poder Ejecutivo ahí en Pi 2002. De todo esto va a hablar Gabriel Morini el día de hoy en un informe especial, y nos va a visitar en realidad, miro así porque allí está el living en la distribución geográfica del estudio C5N, Eduardo Balibuca, el candidato a gobernador de Roberto Labaña en la provincia de Buenos Aires. Así que arranquemos rápidamente, porque tenemos muchísima información y muchísimo material hasta las 23. Yo tengo una lapicera que es muy Julián Guarino. Mire, ¿de dónde es? Centro Pompidou. Del Pompidou. Muy bien, señor, qué nivel. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, muy Pero bien. fantástico. Fantástico. Bueno, no, fantástico por estar acá, por trabajar un poco. Bien. Del FODA que usted decía, fortalezas, oportunidades, Sí, debilidades y amenazas. Sí. Lo nuestro es más da que fo, usted sabe. Ok, perfecto. Somos ¿Por qué más Guarino da que... siempre con esta onda? No, pero no es la onda, Lo anticipo de Guarino. este igual, lado cuando- son debilidades y amenazas. De allá, de este viejo continente, Sí, exactamente. fortalezas y oportunidades. Bueno, hoy se lo decía, hoy hablaba con... Ya lo saludé, ¿no? ¿Cómo le va, Morini? bien, ¿no? muy bien. Hoy lo hablaba con Malcorra en la radio y le decía... Lo entiendo, a mí me parece bárbaro y estéticamente y en términos narrativos es como muy impresionante que te salude Macron, Merkel, Pedro Sánchez, el presidente de los Estados Unidos, el premier de la India, etcétera. Ahora, le gustaría ver ahí a un empresario argentino, a un sindicalista diciendo la verdad, gracias presidente. Por esto yo hablaba con varios empresarios pyme y algunos no tan pyme, que estaban como...
Bueno, hubo empresarios que salieron a tuitear un texto todo similar, ¿no? Eso fue extra. Para mí eso es como... Yo no sabía que existía ¿Cómo ese fue? WhatsApp. ¿Cómo fue? No, por favor, adelante. Es el Troll Center Premium. Sí, Claro, muchos empresarios tuitearon congratulándose por la firma del acuerdo con el mismo texto, copiar pero y una pegar. cosa- Textual. No, pero todo, estoy hablando digo. de Sí. empresa de 600 millones de dólares Sí, por no, año. bueno, No te- claro. No te No estoy hablando pymes. de... Claro, no es una zapatería de Veraza. Todo sugiere que ese texto viajó por WhatsApp y después se tuiteó. ¿Sería algo así? ¿Podría llegar a Parece ser? que no quedan dudas. En fin, bueno, de esto vamos a estar hablando. Y Noé, el informe que habíamos preparado para el día de hoy, que entre ayer y la mañana de hoy también en la radio con Mazot, Se acrecentó muchísimo, está todo al rojo vivo en Cambiemos, en otros espacios también, pero bueno, la interna de Cambiemos estalló públicamente este fin de semana después del cierre de listas y de la marginación de Emilio Monzón. Morini, una breve en una línea de lo que vendí, ¿está bien? Lo que vendió está muy bien, es el temor al día después, al día de perder. ¿Qué es lo que se puede activar y cómo? Comodoro Pi va llevando a baño María, vamos a decir algunas causas, como... Es la referencia culinaria. Sí, así las va llevando y Sí, a baño efectivamente pueden estallar. Ya hubo dos malas noticias durante estos últimos días y va a haber una un poquito peor. Esa se la guarda para el final, Morini. Unión Europea, Mercosur, lo que pasó y lo que está por pasar de esta manera. La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, lograron por fin hoy pactar un acuerdo de libre comercio. Perdón, presidente, cantarlo. Estamos, Acá estoy Y si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar. A mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Nosotros les vamos a dar la materia prima para que ellos manufacturen y nos vendan a nosotros. Así es. Y eso es lo que se estuvo trabando todos estos años, porque, escúchame, acá hay gato encerrado. Vos me estás diciendo que yo te vendo lo barato y vos me vendés lo caro. Yo la verdad no quiero vivir en un país, su única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Yo quiero industrias, quiero lo que hacen ustedes. Si solo estamos llamados a vender granos y carne, ¿qué sentido tiene hacer autos? Carlos Bianco fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, o sea, tuvo a cargo las negociaciones de estos acuerdos. ¿Es para celebrar esta firma? Es para llorar, diría yo, con una aclaración. No se ha firmado nada todavía. Va a cerrar la industria automotriz y autopartista argentina para pasar a importar todo desde Alemania, Francia, etcétera. Eso es lo que va a pasar. Ni siquiera le vamos a poder exportar carne adicional a la Unión Europea. Es como un pacto Roca-Runciman, te acordarás vos de la historia económica argentina, Sí. pero sin carne. O sea, es un acuerdo que no tiene absolutamente ningún beneficio para Argentina. Si fuera algo bueno, ya hubiesen dicho que firmaron, pero nadie sabe que firmaron. Ellos también evaluaron el impacto, ¿eh? No es que solo se hizo en 2013, se hizo en 2016 y en 2017. ¿Y? Lo hizo el mismo equipo técnico ¿Y? del Centro de Economía Internacional. Les dio igual de negativo y no lo pudieron mostrar. Te lo digo porque conozco a la gente que trabajó en el estudio. Les daba tan mal que no lo pudieron mostrar. Yo he sido parte de esa negociación con la Unión Europea, la he conocido. Quiero ver qué es lo que han concedido, porque estoy seguro que lo único que han concedido es más tristeza para los argentinos. El mundo central celebra tener un súbdito que cumple con los mandatos del mundo central. Oye, enhorabuena. Nos has estado peleando muchísimo tú, enhorabuena. Si no fuera por tu liderazgo, no hubiera salido. ¿Y eso a quién le importa en la Argentina? ¿Para qué sirve eso? A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo. Pasaron todos los semestres que podía utilizar. Y no trajo a la Argentina un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama porque es presidente de los argentinos. Merecemos algo mejor, compañeros. Merecemos algo que vuelva a devolvernos la dignidad que perdimos. Un día alguien, promediando los años 2000, agarró 3,5 millones de personas y dijo, ¿ustedes están jubilados? No. ¿Hicieron aporte? No. Bueno, todos estos boludos hicieron aporte. Todos estos boludos hicieron. Pero vos no hiciste aporte, no importa. Toma, te voy a... ¿Cuánto debes? 100.000 pesos. Toma, dámelo ahora. ¿Ya me lo diste? Sí.
Con esto te pusiste al día los aportes. Estás jubilado. Estos aportaron toda su vida, pero vos ya estás en igualdad de condiciones. Pero ahí entró alguien como mi vieja de pronto. Pará. No me corras por la emocionalidad. Pero ahí entró alguien como mi vieja de pronto. Pará. No me corras por la emocionalidad. ¿Te parece que el país está mejor que en 2015? La economía claramente no. Estás tirando una bomba diciendo esto. En el gobierno, cuando te escuchen diciendo que la economía está peor que en 2015, es fuerte para un candidato. Yo veo, y lo he dicho múltiples veces, vos tenés más pobreza, tenés más inflación, tenés endeudamiento. Entonces está claro, ¿sí?, que no podés decir que la economía está mejor. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con medidas que se puedan llegar a anunciar por la inestabilidad de los mercados en estas últimas horas? No. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. No hay foda, hay da, decía simplemente Julián Guarino. Esto de las fortalezas, oportunidades, solo debilidades y amenazas en el acuerdo con la Unión Europea, que lo que me sorprendió bastante, y lo quiero hacer extensivo a la mesa, es que desde el minuto cero, cuando se planteó esto, quienes venimos conversándolo con gente que sabe, yo lo recibí realmente con mucha preocupación desde el minuto cero realmente. Bueno, vi también un montón de gente que en teoría se presume preocupada por la industria nacional, etcétera, más bien progresistas, diciendo, bueno, hay que ver, hay que esperar, porque la letra chica, como sabemos, son como 1000 y pico de páginas, que deben tener no sé qué cantidad técnica, además de artículos. Así que en un cachito nada más Julián Guarino nos va a contar de qué se trata. Lo tengo ahí callado, atado, esposado. No, estoy esposado. Políticamente, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso. Presumiblemente va a ser el mandato que viene, creo, no. ¿Qué se conversa? ¿Cómo lo ha recibido la clase política en las primeras horas? Bueno, en principio está claro que hay que esperar, ¿no? Porque este preacuerdo indica que después hay que firmar el Tratado de Libre Comercio propiamente dicho, que todavía no está ni redactado, y eso es lo que va a tener que analizar el Congreso de cada uno de los Estados miembros. En nuestro caso, muy probablemente la próxima composición, pero no está claro todavía, porque si esta instancia se demora tanto como se demoró este acuerdo que se está negociando desde el 95... tal vez ni siquiera es el próximo Congreso el que lo tenga que analizar. Así que me parece que ahí hay un poco de apuro, ¿no? De apuro por mostrar algo ya prácticamente por entrar en vigencia, que todavía la verdad que va a faltar mucho tiempo. Y está claro que juega un papel para la campaña política del presidente, por supuesto, por la campaña política por su reelección, como intentó jugarlo en su momento con siendo anfitrión del G20 aquí en Buenos Aires. Un efecto que fue positivo, pero que no duró lo suficiente, ¿no? Es que acá lo que me parece interesante, que es el Macri que más disfruta de la gestión pública, tal vez de lo único que disfruta de la gestión pública, es este. Es el que llora en el Teatro Colón, es el que recibe a los líderes mundiales, es el que permanentemente menciona que habla con Macron, que habla con Merkel. O sea, podría ser buen canciller. Bueno, de veras, porque uno lo que puede decir respecto a estas cosas es, está buenísimo, me encanta, aguante la arquitectura política que generó Pedro Sánchez en España, a Macron no le fue también con los chalecos amarillos, Merkel es una política, a mi criterio, subvaluada en el mundo, creo que es un cuadro histórico global. Ahora, lo quiero leer eso, lo quiero ver en televisión. Yo lo que quiero en Argentina es que haya más trabajo, más empresas abiertas, más producción o más productividad y más dólares que entren, no más dólares que se vayan. Bueno, pero ahí hay algo que es súper interesante y que no está planteado como para debatirse hoy, pero es el momentum que tienen los países de Europa. Europa está en una situación bastante complicada. ¿En qué sentido? En el sentido de que Trump, que gobierna en un país que es un mercado muy atractivo para Europa y al cual le están exportando bienes industriales, está cerrando las fronteras en términos comerciales, y Alemania, Francia, Italia están viendo que ese mercado lo están perdiendo. Esto ya pasó hace 100 años en el mundo, pasó con el Reino Unido en su momento, vio que Estados Unidos quería generar actividad propia, que no quería importar bienes industriales del Reino Unido justamente, y cuando pierde ese mercado, cuando pierde el mercado estadounidense, el Reino Unido ¿a dónde va? Va a Nueva Zelanda, a Canadá, a Australia y a lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después termina siendo la Argentina. E inyecta ahí capitales
porque ya no podía inyectarlos más en Estados Unidos porque directamente le levantaron las fronteras comerciales. Bueno, hoy está pasando algo parecido. Alemania, Francia, Italia están viendo que Estados Unidos están a punto de cerrarle en gran medida las compras que le hacen habitualmente, entonces tienen que salir a buscar mercados. Yo no descarto que también Europa haya presionado para ir cerrándolo cuanto antes. Por supuesto al gobierno le venía bárbaro. Sí, absolutamente en términos narrativos, por supuesto. Sí, eso era malo para el país, bueno para el gobierno, este acuerdo, digamos. Ahora, ¿y por qué lo celebró Evo Morales? Yo creo que no sé si el punto de vista político lo puedo responder yo, no sé si el punto de vista económico. Pero el caso de Evo Morales tiene que ver con que hace mucho tiempo venía demandando ingresar al bloque Bolivia, entonces da una señal en ese sentido. Y que al igual que, esto no me quiero meter acá, corregime, pero al igual que seguro Uruguay y Paraguay, no sé, Bolivia, no hay industria pesada. Entonces, un país primarizado que se le abre un mercado, digamos, me parece que tiene ciertas ventajas que la economía argentina no tiene por tener industria, bueno, más o menos, digamos, por tener industria pesada, que es la que se va a ver más dañada con esto. De hecho, Ricardo Pignanelli del ESMATA dijo, esto es el punto final de la industria, todo lo que es el sector automotriz, yo no sé qué va a hacer. Sí, le da también la posibilidad a Bolivia. Bolivia tiene un acuerdo con el Mercosur que se llama 4+1, es decir, no es país fundacional del Mercosur, pero sí es asociado. Y habitualmente, bueno, lo que hace Bolivia es exporta energía, digamos, tiene en general ese tipo de mercado al exterior. Obviamente esto le amplía mucho en ese término. Lo que pasa es que, como vos decís, no tiene industria. Por ende, es complementario de alguna manera de lo que está proponiendo la Unión Europea. Para nosotros, acá hay un mito enorme con respecto a la Argentina. El PBI de la Argentina se mueve solamente un 10% en base al sector agrícola-ganadero. Vos no le preguntás a cualquiera en la calle, ¿Argentina qué es? ¿Es un país agrícola-ganadero o es un país industrial? Te dice agrícola-ganadero. Es mentira, no es que es mentira, es un mito. 90%, 88% de la Argentina se mueve por la industria mediana, digamos, no es una industria grande. Pero digo, eso hay que tenerlo presente también. ¿Le parece, Guarino? Vamos. Al frente, pasamos al frente. Ahí va. Impresionante. Qué sufrimiento, por favor. ¿Por qué sufre? No, a ver, nosotros veníamos trabajando este tema, ¿no? Sí, claro. Lo habíamos planteado. Estaban muy entusiasmados con esto. Vos tenés tus fuentes, yo tengo las mías. Y en ambos casos nos habían dicho, bueno, están ahí. Están a punto de cerrarlo. Lo conversamos al aire y fuera de aire con Guarino. Sí, claro que sí. Ahora, el presidente cuando habla de este tema, no sé si lo escuchaste, dice, bueno, porque tenemos nuestros orígenes y obviamente estamos vinculados con el viejo continente y esto es como regresar. Hay como una cuestión pseudo poética que para mí está claro que, digo, detrás de esto hay que discutir muchísimo, ¿no? El gobierno, si uno lo analiza en los últimos años, ha puesto en marcha 3 grandes reformas. Esta puede llegar a ser la tercera, de largo plazo. La primera es, los salarios pierden con respecto a todo. Es decir, los salarios realmente, si vos comparas fines del 2015 hasta esta parte, prácticamente han quedado al 50% en dólares. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Y en términos de moneda dura, en términos de dólar, cuando vos vas revisando las políticas, la del salario, claramente hoy la Argentina tiene un salario mucho más bajo en dólares promedio al que tenía fines del 2015. 1. 2. La Argentina hoy es un país que está subsumido ¿a qué? Bueno, a las políticas de los grandes capitales internacionales. Estás endeudado en dólares por una gran cantidad de dinero, obviamente vas a estar atado a cómo se muevan esos capitales a lo largo del tiempo. Porque, bueno, cuando hay más capitales en los países centrales, obviamente las tasas de interés tienden a bajar, cuando hay menos capitales empiezan a subir, bueno, un poco el juego ese ya lo conocemos de la Argentina, también va a estar. Esta sería la tercera gran reforma. Tercera gran reforma que va a sobrevivir al macrismo, o que va a sobrevivir a Cambiemos, supongamos. El gobierno lo piensa como su gran legado de política exterior. Claro. ¿Cuál es el riesgo fundacional de todo esto? Que nos parezca a todos nosotros hoy, si querés, algo prematuro hablar de este tema. ¿Por qué? Bueno, porque como decía Noé, se va a cerrar dentro quizás de algunos años, hasta que esto entre en práctica, por ahí faltan muchos más años todavía, pero lo que hay que decir es que si esto entra en vigencia, esto va a cambiar la matriz económica de la Argentina. Lo que hoy conocemos como la Argentina, ese 80 y pico % que es industria, bueno, claramente va a dejar de serlo. Hay que ser totalmente claro con respecto a esto porque esto es lo que funciona. Me preguntaba, perdón, ayer, cómo hay 2 maneras de pensarlo esto, ¿no? Si uno lo piensa como argentino o argentina, lo tiene que ver necesariamente como, no necesariamente voy a dar el beneficio de la duda en este sentido, pero por lo menos yo en ese sentido como ciudadano lo pienso como algo malo. Ahora,
hay mucha gente de clases medias, medias altas, fundamentalmente sectores urbanos, que no se interpretan a ellos mismos como ciudadanos, sino como consumidores. Entonces dicen, bueno, yo voy a poder comprar un coche alemán más barato, al mismo precio, claro, que compro hoy un coche que no es bueno. Bueno, esa lectura está en la calle. Bueno, está en la calle, por eso te digo. Totalmente. La cerveza holandesa va a competir contra la cerveza argentina y va a poder comprar más barata. O, no sé, ¿qué otro? Los quesos franceses contra los quesos argentinos. Ahora, lo que hay que decirle, me parece, a esa gente, si no sos el hijo de Constantini o de algún gran empresario de la Argentina, es que fundamentalmente tu rol de clase media se gesta porque la economía funciona, no hay generación espontánea, no es que sos, alguno lo será, digamos, alguno no dirá, no, mirá, yo trabajo en el sector financiero, trabajo en el sector de la fintech y hago guita con mi talonario. Bueno, está bien, perfecto, soy responsable en cripto. Claro. Me refiero al grueso de la economía, parece que hay muchos que se autoperciben, se miran en Marcos Galperín. Sí, se miran en un espejo. Y en realidad tu espejo es el de la provincia de Buenos Aires, de un municipio de un decil de ingresos bajo. El ejercicio que hay que hacer es, bueno, en qué sector cada uno trabaja, si estás en el sector de servicios, estás en el sector de la industria y cuál es la cadena de valor agregado en la cual uno está inserto. Exacto. Digo, si no estás produciendo materia prima, bueno, obviamente esto te termina afectando. Exacto. No hay ninguna duda que esto termina afectando. Repasamos... perdón la extensión. No, al contrario. ¿Cuál es el objetivo de un tratado de libre comercio? Bueno, básicamente que haya un comercio más fluido al que hay. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que hay lo que se llaman aranceles. Los aranceles son una especie de impuestos. Yo te quiero vender algo, vos me pones un impuesto en el medio, a mí me sale más caro exportar ese producto y por ende se compra menos en el país de destino, digamos. ¿Cuál es la idea de un tratado de libre comercio? Bajar ese arancel. ¿Para qué? Bueno, para que haya mayor posibilidad de que yo te venda, pero al mismo tiempo me vas a pedir que yo te compre, ¿no? Esas son las condiciones básicas, es decir, bajar los aranceles para la compra de productos. Los productos pueden ser tanto de origen agrícola como también industrial, ¿no? Y ahí en el medio manufacturas de ambos lados. Arancel cero, ¿no? Es el objetivo central. Pero acá empieza la negociación. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo muchísimas trabas. ¿Y cómo se saltearon esas trabas en los últimos 3, 4 años? Porque dijeron, bueno, el arancel cero entonces que no sea inmediato. Nosotros queremos una especie de carta de intención y después vamos viendo. En todo caso, lleguemos a un arancel cero dentro de algunos años, pero en principio no lo hagamos directamente con cero de impuesto, sino que sea gradual el descenso. Esto habilitó que se acelerase la negociación, ¿no? Este fue uno. El segundo elemento que habilitó la negociación es la apertura gradual, año tras año, es decir, a medida que van pasando los años, también además de ir bajando los aranceles, se empiezan a abrir lo que se llaman determinado tipo de cupos o cuotas de importación. Es decir, al principio arrancamos con una cantidad de mercadería y a partir que vaya avanzando el tiempo, vamos abriendo más el cupo. ¿Hay un apartado agrícola o te puedo hacer una pregunta ahora? Sí, vamos. Porque leía a Mara Ruiz Malek, una economista, en Twitter, que mostraba, no sé si era la carta de la Comisión de la Unión Europea o dónde, por eso no quiero dar el detalle, pero que lo que en algún momento va a ocurrir, que lo que exportemos, que ahora paga de productos agropecuarios 4 pesos por dólar, eso tampoco va a estar. O sea, que se elimina también eso. Es decir, yo no entiendo dónde está la negociación. No, porque en ese caso estamos hablando que son retenciones, en definitiva, es un impuesto. Generalmente las retenciones se ponen para generar algún tipo de estímulo desde el punto de vista del mercado local. Claro. Vos con esa cuota que le cobrás a aquel que está exportando materia prima, de alguna manera tratás de inyectar para generar valor agregado. Europa insistió mucho, la Unión Europea, en que eso se retire de la Argentina. ¿No? A diferencia de eso, en Europa se está subsidiando permanentemente la agricultura porque obviamente no es competitiva. Sí. ¿Se entiende? Argentina había pedido 400.000 y le dieron 99.000 toneladas de carne. Hoy desde el Mercosur a la Unión Europea lo que se vende son 2/3 partes de bienes primarios o manufacturas de origen agropecuario, es decir, prácticamente con bajo valor agregado. Y lo que se importa de la Unión Europea son 2/3 partes, es decir, casi la totalidad también, de bienes industriales. A ver, traducímelo en... No, digamos, ¿qué exportamos y qué importamos? 2 de cada 3 dólares son granos de la Argentina a Europa, o aceites en el mejor de los casos, que tienen algo de valor agregado, o harinas, o farináceos, y lo que importamos son máquinas llave en mano directamente, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de este acuerdo? Que lo va a plasmar
a lo largo del tiempo eso, como mínimo. Es decir, que nos va a dejar a nosotros produciendo materias primas cuando en realidad atrás de eso no hay valor agregado o hay poco valor agregado. A ver, el agro es muy importante en la Argentina, claro, sin duda, pero empleo no genera tanto, ¿no? De las principales 500 empresas de la Argentina, prácticamente el 70% tiene una alta dosis de capital extranjero, pero generan empleo por menos del 9% del total. 500 empresas, las principales exportadoras del país, como están atadas al agro, no generan tanto empleo. Entonces la idea de plasmar ese mapa directamente a lo largo del tiempo es un peligro. ¿Por qué? Bueno, porque vos estimás que tenés que ir desarrollándote. Brevemente algunos ejemplos del impacto que puede tener. Estamos exportando, ¿qué? Desde la Argentina y desde el Mercosur. Carnes refrigeradas, ¿no? Nos van a dar una cuota anual de 99.000 toneladas, pero para llegar a esto va a tener que transcurrir algo de tiempo. Es decir, no es inmediato, nos van a abrir, esto tampoco es, hoy se está exportando aproximadamente unas 30.000 toneladas, con lo cual tampoco es que se abre de una forma, totalmente liberada lo que es la exportación de carne. Se llegará al mismo en 6 años, ahí está, pagando un arancel del 7,5%. Quiere decir que igual van a sostener el arancel para que le exportemos carne y en todo caso se va a llegar a ese porcentaje en 6 años recién. Fíjate, el arroz, por ejemplo, a los 6 años del acuerdo vamos a poder exportar cupos de 60.000 toneladas anuales sin arancel. Mientras tanto, se paga un arancel. Así que no es inmediato las ventajas que está dando este acuerdo. Carne de ave, por ejemplo, 180.000 toneladas sin arancel en 5 años recién. El elemento del tiempo fue un elemento que se utilizó para tratar de que salga el acuerdo antes de lo previsto, ¿no? Es decir, el Mercosur que le dijo, bueno, está bien, entonces, mira, yo quería arancel cero, te sostengo algo del arancel, es decir, te exporto con arancel, que me cobres algo, y además no te lo hago inmediato, te lo hago en 4, 5 años, 6 años. Entonces, de esa manera se destrabó la negociación. Uno podría decir, pero que estuvimos cediendo, y sí, cedimos. Se cedió bastante. La pregunta acá es qué hizo Brasil, ¿no? Si Brasil quedó como un poco atrás de la Argentina en la negociación, cuando históricamente la Argentina siempre estuvo atrás de Brasil. Lo que me preocupa de eso es si Argentina va a perder el mercado brasilero. Sí, por supuesto. Es una gran pregunta y ahora tenemos algún análisis sobre eso, pero azúcar, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Una cuota de 180.000 toneladas, pero desde el primer año y sin arancel, azúcar sí tuvo una ventaja importante, miel, un tope de 45.000 toneladas los primeros 5 años y luego libre. Esto es lo que se negocia. ¿Cuáles eran los principales rivales de la Argentina y de Brasil en estos términos? Bueno, Irlanda, por ejemplo, que tiene una agricultura muy subsidiada, Francia, que tiene una agricultura muy subsidiada, eran los que primero se oponían y después de a poquito se fue destrabando. ¿Qué se puede exportar directamente una vez que salga el acuerdo? Con prácticamente sin arancel, limones, naranjas, mandarinas, fruta fina, como los arándanos y las frutillas. Esto mucho porque es contraestación, es decir, cuando acá tenés la cosecha, allá están en invierno. Exacto. Y entonces les viene bien porque ya se hace naturalmente así. Pesca y conservas de pescado, hortalizas, plantas, tubérculos, alimentos, entre otros. Bueno, cláusula de... Bueno, atención con esto. Acá tenemos que hacer una línea. Esto es fundamental. Claro, porque uno dice, bueno, qué bueno, vamos a poder exportar todo lo que uno quiera de este tipo de alimentos. Bueno, no. Porque la Unión Europea, ¿qué dijo? Mirá, yo tengo determinado tipo de normativas fitosanitarias y sanitarias. Entonces, si yo veo que tu limón tiene algo que el mío no, generalmente que yo no permito en ese mercado, yo puedo ponerte una barrera. Y vos tenés que cumplir. Y esto se llaman medidas pararancelarias. Es decir, no hay un arancel, no se fija, pero de alguna forma los países lo usan para frenar la entrada de productos. Exacto. Todo que digamos, por supuesto, tiene desde ya que tiene rigor técnico. Sí. Pero también tiene un fuerte contenido político. Bueno, el funcionario que dice esto sí pasa, esto no pasa. No, claro. Pero si el limón no tiene esta dimensión, es demasiado grande, demasiado chiquito, te lo freno en la aduana y no pasa, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner algo. Seguimos. Porque estas medidas son muy importantes porque esto el Mercosur no lo quería y lo terminó cediendo también, ¿no? Mercosur también va a eliminar aranceles del 35% para los vehículos. Bueno, acá empezamos ya a meternos en un capítulo bastante complejo. ¿Por qué? Bueno, porque la industria del vehículo en Mercosur es importante. De hecho, la Argentina y Brasil tienen acuerdos complementarios, ¿no? Y tienen al mismo tiempo, comparten fábricas. Algunas instalan en Brasil, otras en la Argentina, terminan haciendo alguna producción de carácter complementario y terminan exportando a terceros países. ¿Por qué? ¿Por qué esto está en peligro? Bueno, porque obviamente la idea es ir a un arancel cero.
Esto que vos decías, es decir, que entren los autos del exterior. ¿Cuál es la imagen que tenemos de los autos de Europa? Los superautos. Los superautos que acá son carísimos. Bueno, no, Europa hace autos muchísimo más baratos también. Y ese es el foco que uno debiera tener en cuenta. Es decir, el auto barato es el auto que va a terminar entrando también en el Mercosur. Entonces, digo, yo creo que si hay 2 o 3 industrias que están realmente muy jugadas con este acuerdo, una es la de los vehículos. Uno dice, bueno, pero hay poca gente que trabaja en una planta automotriz porque está todo robotizado. No, pero es muy grande lo que son las pequeñas empresas satélites que arrastra la industria automotriz. Mata tiene 90.000 afiliados. No, claro, es muy relevante. Además de todo lo que después termina generando, ¿no? Porque una empresa que hace algún tipo de insumo para la industria automotriz, después termina haciendo insumos para otro tipo de maquinarias, digamos. No hace falta que sea siempre para los autos. Se eliminan aranceles, entre 14 y 18% para los componentes de automóviles, es decir, que no solo los autos, sino además los insumos de autos, también le vamos a bajar los aranceles, y se eliminan aranceles del 14 al 20% para todo lo que es maquinaria, ¿no? Y además se eliminan aranceles para la industria química. Es decir, todo esto que tiene mucho valor agregado, que tiene creación de puestos de trabajo, por lo cual se pagan muchos impuestos, porque el valor obviamente va atado digamos, al componente impositivo, todo eso va a arancel cero y va a entrar de la Unión Europea. Además se eliminan aranceles del 14% para los productos farmacéuticos. Con esto hay un lío bárbaro. ¿Por qué? Con los laboratorios. Porque existe algo, no me quiero volver muy técnico, tampoco soy especialista en el tema, pero según me han explicado, la Argentina respeta porque muchos dicen la Argentina no respeta las patentes. Es mentira, la Argentina respeta las patentes de los laboratorios europeos y estadounidenses. La patente, digamos, tiene 20 años de duración. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 20 años... digamos, si los laboratorios de Europa descubren una droga, un principio activo se llama en realidad, vos tenés que respetarlo, es decir, vos no podés ponerte a producir ese principio activo. O se lo comprás a ellos o no elaborás el medicamento. Digamos, esta es la alternativa. Lo que pasa es que Europa desarrolló, y Estados Unidos también, un elemento que se llama no solamente la patente del principio activo, sino también la patente del proceso. ¿Qué significa? Que, yo defiendo la patente de 20 años de esa droga, pero al mismo tiempo después defiendo la patente de cómo hago el medicamento con esa droga. Entonces se usa para extender la vida de esa patente a veces 10 años más o a veces 20 años más. Entonces, ¿qué está dentro del acuerdo? Que va a haber que respetar no solo los 20 años de la droga, del principio activo, sino además los otros 20 años de patente del proceso de elaboración de los medicamentos. ¿Qué significa? Básicamente que si tenés una droga que se descubrió hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20, 30 o 40, o pagás la droga directamente a Europa y la importás, o pagás el medicamento a Europa y y nosotros también, por supuesto, vamos a poder venderlo, pero la idea ahí es que hay cuestiones que son centrales. Alguien me decía, perdóname la interrupción, que por ejemplo dice que alguien estaba a favor que está a favor del acuerdo, me dice, mirá, entran vinos y Argentina tiene una tradición, por ejemplo en el caso vino, tampoco hay muchos otros para extrapolar, tiene una tradición de vinos tan destacada que por más que entren vinos de acá, de allá o de más allá, el argentino toma vino argentino como pasa en Chile con algunos otros productos. Yo tengo mis dudas, la verdad. Y yo también, yo dudaría. ¿Estamos de acuerdo con dudar? Sí, pero porque, a ver, la agricultura en Francia, por ejemplo, que es productora de vinos, está sumamente subsidiada. ¿Qué significa? Bueno, que hay exenciones impositivas, que le generan una exención en el costo que tienen del traslado hasta el puerto, por ejemplo. Es decir, hay que ver a qué precio terminan llegando al mercado local. Y además acá en el mercado local se venden vinos caros también. Sí, claro, sin duda. Sí. Bueno, a ver, 2 o 3 cuestiones más. No solamente trata de aranceles, esto ya se ha dicho bastante, sino que el Estado argentino y el Estado del Mercosur, es decir, Brasil también, Uruguay y Paraguay también, van a aceptar que empresas de la Unión Europea se presenten a las compras públicas. Es decir, el Estado moviliza muchos recursos, ¿no? El Estado es comprador, ¿de qué? De recursos, obviamente. El Estado tiene muchísimos insumos de empresas privadas, y está claro que en este caso
bueno, se van a poder presentar en las licitaciones las empresas que tengan origen en la Unión Europea. Con lo cual, ahí hay una cuestión que habrá que ver. Si querés hacer keynesianismo, si querés poner en marcha la economía vos con tu gasto público, ahora por ahí ponés en marcha la economía de la Unión Europea, claro, con tu gasto público, ¿no? ¿Se entiende? Va por ese lado. Lo que hablábamos de las patentes, la vigencia de las patentes es muy importante. Se facilita navegaciones fluviales en los ríos internos del Mercosur. Y con este tema hay también un lío bárbaro. Denominaciones de productos vinculados al origen geográfico. ¿A usted le gusta la pizza de mozzarella? Sí, claro. Bueno, no se va a poder llamar. Usted llega al mostrador y no puede pedir más una grande de mozzarella. Porque la mozzarella es un producto de una región de Italia y a partir del acuerdo está prohibido que usted diga mozzarella. Dejate hinchado. No, diga, ¿qué otro nombre puede ser? ¿Me da una grande de cremoso? Pero pará, no voy a poner... ¿Una grande de Mar del Plata? Pero no voy a poner nombrar el... No, porque no se puede poner más el nombre de mozzarella a la pizza. Esto me parece lo peor de todo el acuerdo. Creo que es... No, en serio. O sea, cancelen esto... Ya mismo, si daba para un primero en C5N esto, Guanino. Bueno, se terminó la grande... Se acabó la pizza de mozzarella. Se terminó la grande mozzarella. Con eso se terminó el champán, no sé si le gusta o no, pero digo, no se puede llamar más a la bebida que se produce en Argentina champán, porque es de una zona de Francia. El queso, el Roquefort, bueno, obviamente ya tampoco se llama queso azul ahora, porque no se le puede poner Roquefort. El parmesano, el rellanito... Ay, bueno, terminó la vida, ya está. ¿Cómo le digo? ¿Qué le pongo al...? Yo a los fideos no le pongo queso igual, pero ¿qué le pongo? Bueno, aparte del queso es un artículo de lujo, ¿no? Digámoslo, claro. No, decíamos, tiene precinto de seguridad. Sí. Vas al supermercado, tiene precinto de seguridad como si fuera un coche de alta gama, una cosa de este país. Bueno, a ver, ¿cómo le fue a los países que celebraron un acuerdo con la Unión Europea? A ver. Bueno, año 2005, Chile, Unión Europea, acuerdo. Sí. En el año de origen, 2005, ¿no? Fíjese usted, tenían un superávit de casi 4.500 millones de dólares cuando terminaban de comerciar en el año. Es decir, salía ganando Chile con respecto al comercio de la Unión Europea. Sí. ¿Cómo estamos? 2018, déficit de 2.500 millones de dólares aproximadamente. Bien. Es decir, que hoy la Unión Europea le termina vendiendo más a Chile. Pero le fue bárbaro. A la Unión Europea, digo, le fue muy bien. Sí, le fue muy bien. Usted va a ver que este patrón se va a repetir en lo que vamos a ir viendo. No, bueno, acá, ahí teníamos, ¿no? 6.600... Bueno, atención con esto, ¿no? Chile de vuelta, exportaciones hoy caen 13% con respecto a la fecha de origen, importaciones crecieron 107% desde ese momento. ¿Estamos bien? Sigamos. Vamos, México. Pero para, breve, en una línea tiene que ser porque está apurando Lean, pero ¿es el reconocimiento del gobierno tácito decirme a nosotros queremos ir a una economía reprimarizada de ser un país de servicio? Fin. Bueno, el modelo chileno, yo creo que claramente exacto. Va a aparecer. Bueno, pero el gran riesgo de esto es eso. Es decir, porque ¿cuál es la esencia de lo que estamos hablando? Que todo o gran parte de las empresas que van a terminar vendiendo al Mercosur de la Unión Europea han tenido años de subsidios para hacer lo que son. Las grandes automotrices, digo, acá hay una cuestión, el Estado alemán subsidia a gran parte de su sector privado para que sea competitivo y lo ha protegido durante años realmente. Bueno, México, ¿no? México que ha celebrado el Tratado de Libre Comercio en el 2000, ¿no? México que tenía prácticamente 7.000, 8.000 millones de dólares de superávit, hoy tiene 17.900 millones de dólares de déficit. Esto es déficit también. No, eso es superávit. ¿Esto es superávit? Ah, ok. Bueno, pero igual, sin dudas... No, tenés razón, es déficit. Esto es déficit, razón, claro. Sí, claro. La tendencia es siempre la misma. Sí. Sí, no, se agrava, no se profundiza. Claro, claramente. Exacto. Sí. Exacto. ¿Hay algún otro ejemplo? Sí, mire, acá todos estos. Feliz cumpleaños, me dice. Sí. Argelia, Chile, Egipto, Marruecos, México y Sudáfrica, todos tienen la canasta, es decir, finalmente el superávit y el déficit lo tienen del lado del déficit, cada país tiene lo suyo, obviamente, pero digo, contra la Unión Europea es muy difícil ganarle en términos de superávit comercial. ¿Qué significa esto? Que la Argentina, que tiene un problema ya natural, lamentablemente, de falta de dólares, este acuerdo podría generarle algún tipo de profundización de ese problema. Brazos caídos estoy, Guarino. Bueno, no, seamos optimistas, pero no con esto, con alguna otra cosa. Parecemos optimistas alguna vez, Guarino. No sé cuántos programas vamos, Lean, ya. ¿Tenés idea, más o menos? 16, iremos un poquito menos, 14, 16, una cosa así.
No, pero el tono, vamos arriba. Ah, hay que celebrar el déficit. Vamos a tener mucho más déficit. Todavía estamos a tiempo para tratar de negociar algo distinto. El tema es, bueno, a ver quién se va a encargar de negociarlo. Noelia Barral Grijera. ¿Qué pasó con el doctor Emilio Monzó esta semana? Me parece que lo compartamos y vamos a conversar sobre el tema. Por supuesto. Esto pasó con Emilio Monzó durante esta semana en la Cámara de Diputados. Para felicitar al nuevo gobernador elegido por la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto. La vicegobernadora también la vamos a saludar en la fórmula con Perotti ganadora en Santa Fe. Voy a extender el saludo también para el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Y para la próxima intendente de la ciudad de General Roca, que no se encuentra acá, María Emilia Soria. Y Martín Pérez también, perdón, que no lo tenía, está. Sí. Esto ocurrió durante esta semana en la Cámara de Diputados, el lugar donde Noelia es Nick, como dicen en Comoropí, nacida y criada en el Congreso de la Nación, ¿verdad? Pensé que lo decías por un humorista un poco para No, NYC, como la ciudad de Nueva York. Exacto, Así sí, es. pasa en la Cámara de Diputados, lo hemos visto varias veces, me parecía interesante destacar a quién le habían ganado cada uno de los triunfadores saludados por el resto de sus colegas en la Cámara, pero también por un muy sonriente Emilio Monzó. En defensa de Monzó hay que decir que el peronismo viene ganando las elecciones en las provincias a donde busca ser reelecto y además ganó en Santa Fe arrebatándole el gobierno al socialismo, así que no había muchos integrantes del bloque Cambiemos para ser saludados en la Cámara de Diputados, pero sí llamó la atención el gesto y la sonrisa de Monzó con sus colegas de recinto allí saludando a los peronistas ganadores. Que lo que dicen desde el entorno de Monzó es, ante la pregunta de lo que fue el cierre, bueno, enojado, desilusionado, con temor, etcétera, etcétera, para cuestiones liberados. ¿Por qué? Porque hacía, bueno, no sé, eso lo sabes mejor vos, pero ¿cuánto hacía que tanto Monzó como Massot, por caso, habían anunciado su alejamiento del gobierno? Había sido mucho antes del cierre de listas. Lo anunció en reiteradas ocasiones también Emilio Monzó volvió a confiar en la posibilidad de que existiera una apertura política en el gobierno de Mauricio Macri y en que le dieran lugar a su idea de ampliar la base de sustentación y sumar a algunos peronistas al gobierno. Nunca pasó, la última vez, el último episodio de Renovada Esperanza fue cuando Macri anunció a Miguel Pichetto como su compañero de fórmula. Ahí Monzó, sus alfiles allí en la Cámara de Diputados dijeron, bueno, vamos a ver, capaz ahora una nueva oportunidad de apertura, y la verdad que no fue tal. Miguel Pichetto no participó del armado de las listas estuvieron férreamente conformadas por la lapicera de Mauricio Macri, de Marcos Peña y María Eugenia Vidal en el caso de la provincia de Buenos Aires, y el dolor más grande de Monzó es con María Eugenia Vidal, a quien él prácticamente, podemos decir, creó como candidata bonaerense, claro, porque no estaban las posibilidades de nadie que María Eugenia Vidal sea candidata en la provincia de Buenos Aires, y fue Emilio Monzó el que dijo, che, y si proponemos que vaya Vidal. Bueno, después pasó lo que pasó, Monzó siguió avanzando en su idea de ampliar la base política, intentó el acuerdo con Sergio Massa, Vidal nunca se lo perdonó, y eso quedó muy claro en este cierre de listas. Tuvieron una conversación muy cruda, Monzó y María Eugenia Vidal, y él terminó parándose de esa conversación diciendo, bueno, entonces no tenemos nada más que hablar. Y así están las cosas. A mí lo que me sorprende, porque ahora vamos a ver el cruce sin que haya sido un cruce, en realidad, cómo Carrió apuntó contra Emilio Monzó y la respuesta de Nicolás Massot. Yo siempre creí que alguno de los que acabamos de mencionar, después de manifestar su alejamiento del gobierno, iban públicamente como... No sé, te podría decir, como ha hecho a lo mejor la propia Carrió, que ha manifestado su disconformidad con el gobierno en infinidad de ocasiones, que como se dice habitualmente, pegan los años
pares y cobra en los años impares, Lilita. Es una cosa extraordinaria, digamos, ¿no? Al menos mientras está en el gobierno. Al menos mientras está en el gobierno. Ahora, no pasó. No hablaron. Carrió le dijo hijo de puta a Massot, disculpe el lenguaje, pero es lo que ha ocurrido. A Monzó no le renovaron los compromisos que tenía, no hablaron, hasta ayer, a la noche. ¿Qué? ¿Te parece? Me parece. ¿Lo compartimos o no compartimos? Sí, escuchemos. ¿Sí? Porque yo no la vi a Lilita, no vi lo que dijo Lilita, lo leí. En realidad está el video de lo que dijo Elisa Carrió y está la respuesta de Massot. Me dice Leandro Gabriele que sí. Está todo papá. Está todo papá, dijo. Bueno, dale, entonces. Voy a decir algo de Monzó, yo lo quiero mucho, pero a mí no me dio la palabra. Cosa que no me pasó con ningún... Es un hombre muy valioso, ¿eh? Pero no, usted está equivocada, Mirta. ¿No es valioso? Yo le voy a decir una cosa. En la regla parlamentaria argentina, estoy hace 25 años y me estoy retirando. Ningún presidente de la Cámara de Diputados, que eran del PJ o radical, me negó el uso de la palabra. Conmigo trabajó parte del ala política del PJ para que yo rompa con Macri. Desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Es más, tuvo un enviado del PJ del kirchnerismo que me conoce mucho, yo lo quiero mucho, que me dijo, Lilita, vos vas a romper, pero estaba en realidad mandado por Monzó. Ahora, ¿y se puede saber quién fue el enviado? ¿Quién fue a decirle? Sí. ¿Quién? El anterior presidente de la Cámara. ¿Quién era? El era? anterior presidente de la Cámara, que es amigo del Papa. Domínguez. Julián Domínguez. Julián Domínguez fue la que le ofreció a usted romper con el me macrismo. preguntó si vos sabés que yo confío en vos, etcétera, a ver si podemos hacer un grupo para hablar con Monzó, etcétera. Digo, yo sé de política. Dijo, vos vas a romper con Macri, y le dije, ni lo esperen. Elisa Carrió dijo sobre Emilio Monzó que nunca le había pasado que alguien le negara la palabra, pero después dijo, Monzó lo mandaba a Julián Domínguez para que yo rompiera con el gobierno. ¿Cómo has visto esta declaración? Es gravísima la acusación, no lo esperábamos, era difícil de anticipar semejante falacia, pero lamentablemente sí debo reconocer que no sorprende viniendo de ella. Creo que en los últimos años a todos los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió, que evidentemente no ha sabido adecuarse al rol de oficialista. La constante responsabilidad que Monzó ha demostrado contrasta en realidad con una frecuente imprudencia por parte de Carrió. Habla de la vanidad que en el caso de Carrió es un defecto directriz de su comportamiento. Es posiblemente la persona que más ha cuestionado y ha mellado la autoridad presidencial en estos años. Le planteó el juicio político a uno de sus principales ministros, como es el caso de Garabano. Tuvo choques con el Cotino Siglia, entre otros lo usó como excusa para dinamitar Cambiemos en Córdoba. Huelga decir que dinamitó directamente la relación con la Corte Suprema de la Nación de este gobierno, que tanta complejidad también le trajo. Recuerdo la discusión de las tarifas. Carrió puso en jaque al gobierno levantándose ella y todo su bloque en medio de una votación que facilitó una media sanción adversa al gobierno. Y Carrió otra vez en la reforma previsional hackeó al presidente en público, ha mentido mucho, ha manipulado mucho sobre todo, ha extorsionado en muchas oportunidades a este gobierno. Vos me preguntarás, bueno, ¿por qué se tolera? Y yo debo reconocer que es por temor, el gobierno le teme, el gobierno entero le teme a esta persona. Hoy hicimos la nota y no volví a escuchar el audio hasta ahora, y tengo que reconocer que es más fuerte el presidente del bloque del PRO diciendo que el gobierno entero le teme a Carrió que lo que lo había sentido cuando hice el reportaje. Aparte, si vos te fijas, hay un recuento caso por caso de todas las leyes y todas las discusiones legislativas en las que Carrió intervino para de alguna manera torcerle el brazo al gobierno o hacer mella en la discusión interna de Cambiemos, y todo eso no es que Nicolás Massot se sentó a recopilarlo ahora, todo eso viene de larga data y hasta ahora no habían hablado, y después de lo que fue el cierre de listas y esta liberación que vos decís, ¿no? Se sienten liberados, bueno, aparece la respuesta pública de Massot después del episodio que vos contabas en el que Carrió le dijo cara a cara saliendo del recinto, sabía que eras pícaro pero no tan hijo de puta, y después de que Carrió intentara mandarle mensajes de acercamiento a Nicolás Massot por interpósita persona, mensajes que él nunca, de los que nunca se hizo eco, para
no generar la posibilidad de amigarse después de lo que le había dicho en su cara, y bueno, así termina el episodio. Ahora, qué lejos, ¿no? Porque la sensación que da es que vos tenés a un esquema, esto te lo digo, pero te lo pregunto y si no estás de acuerdo me lo decís, pero digo que con poco, porque no es que tenés el Senado, que vos revoleabas ATN, ya no hay más ATN, pero digamos que revoleabas recursos para las provincias y entonces los gobernadores te ordenaban a los senadores. Digamos, más con la famosa reivindicación de la política, de los acuerdos, las negociaciones, de los vínculos, en la Cámara de Diputados se generó un respeto entre el presidente de la Cámara y su equipo con el resto de la oposición que permitió, entre otras cosas, modificar leyes, sacarlas, en fin. Definitivamente, lo que pasa es que ese respeto fue generado en base al diálogo, y es el diálogo que siempre le cuestionaron Marcos Peña, el propio Macri y Elisa Carrió. ¿Por qué se acercaba y por qué dialogaba con el peronismo? Lo que dice Monzó es, si no existía ese diálogo, hay leyes que no salían de ninguna manera. Esa tensión permanente que de alguna manera permitió avanzar a Cambiemos en el Congreso, se rompió después del cierre de lista. Claro, lo que digo es, si vos tenés un esquema político que evidentemente generó un ejercicio virtuoso de la gestión, como fue el esquema de Monzó en la Cámara de Diputados, que eso me parece parece medio indiscutible que fue exitoso. A mí y bueno, me parece lo que pasa, claro, pero esa es la discusión interna. Marcos, el sector de Peña no fue tan virtuoso, porque les entregaron 2 puntos en el presupuesto, les entregaron obras. Para conseguir esas leyes generaron gastos al Estado que no estaba bien generar. Si esto fuera efectivamente así, yo tendría que suponer que Marcos Peña piensa que la gestión de Sturzenegger, de Caputo en el Banco Central, que le hacen, bueno, Julián lo dice siempre, perder a la Argentina decenas de miles de millones de pesos por día en intereses, no es una gestión virtuosa. Como no lo dice, la sensación que me da es que lo que tiene es un problema personal, político, desconozco, con ese esquema. Pero lo que me parece que se viene ahora, con lo que fue el cierre, más la declaración de Carrió, es no contento con dejar afuera del cierre de listas y haber aceptado tácitamente que se vayan del gobierno Monzó y Massot, lo que se viene es tratar de erosionar la figura del presidente de la Cámara de Diputados en lo que queda de gestión. Bueno, pero está claro eso. ¿Por qué? Porque eliminaron del cierre de listas, lo sacaron del cierre de listas, le recortaron su participación política en Cambiemos a una persona que tiene todavía poder de fuego. ¿Por qué? Porque es presidente de la Cámara de Diputados durante 6 meses más, porque Nicolás Massot es presidente del bloque del PRO durante 6 meses más, porque tiene diputados bonaerenses que le responden, porque tiene senadores bonaerenses que le responden y porque tiene posibilidad de articular en la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa. Y yo que decía antes, su dolor principal es con María Eugenia Vidal. Entonces está claro que hay ahí una amenaza y bueno, que el gobierno evidentemente sale a contenerla. ¿De qué manera? Y bueno, tal vez de la peor manera, ¿no? Sí, claro, tirándole nafta al fuego de alguna manera. Vamos a lo que dijo Julián Domínguez sobre la, entre comillas, denuncia de Elisa Carrió. Siento que me falta el respeto al decir que yo puedo actuar por instrucciones de Monzó, por quien siento respeto personal, pero de quien me separan diferencias políticas abismales. No me meta en las internas de su gobierno, diputada, dice Julián Andrés Domínguez, que está, dicho sea de paso, en Roma en este momento. La diputada Carrió, una vez más, falta a la verdad respecto a mi persona. Yo soy peronista, creo en un país desendeudado, inclusivo y humanista, muy diferente a ustedes, dice Julián Domínguez sobre el planteo de Elisa Carrió. Massot lo dijo al pasar, pero dijo, lo maltrataron a Preto, el diputado que queda fuera en Córdoba, que es el presidente de la Comisión de Juicio Político. Que es además un diputado. Un gato. Sí, ¿no? Que es además un diputado que él considera propio, ¿no? Ahí está completamente afuera del armado todo lo que puede ser calificado como el monzoísmo. Pero bueno, no es, por supuesto, Cambiemos el único espacio en el que se abrieron estas discusiones después del cierre de listas, con la decisión en el Frente de Todos, en el peronismo, de bajar a muchas de las listas que estaban queriendo competir en las PASO en el conurbano bonaerense. Hay también algunos malestares, no son públicos. Tal vez el más público fue este fin de semana en Chávez,
Chaco, la discusión entre Domingo Pepo y Jorge Capitanich durante la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a Chaco, se sacó la foto con los dos para no generar rispideces, pero entre el público se notó igual la interna. Van a elecciones el 29 de septiembre, van a elecciones... Son elecciones abiertas, no intrapartidarias, ¿no? Son abiertas, exactamente. Se enfrentan por la gobernación y por ahora se enfrentan también por la banca en el Senado. ¿Cómo es eso? ¿Me explicás eso? Y es así, van primero a elecciones por la banca, por la gobernación 29 de septiembre, el 11 de agosto van a las primarias por la banca del Senado. Lo que está en discusión es si Pepo va a ir en la boleta larga también de Fernández, o si la boleta larga solo la va a tener Capitanich. Lo que dicen los cerca de Capitanich es solo la va a tener el Coqui, pero en el Instituto Patria dicen no, paren, todavía falta para tomar alguna definición, pero la interna está al rojo vivo. Podemos decir, corregime, que Alberto Fernández tiene diálogo con ambos, pero que Cristina Fernández tiene cierta preferencia por tradición, por gestión, etcétera, con Jorge Capitanich. Incluso por cercanía personal. Por cercanía personal. Esperemos que, bueno, que se resuelva bien. Por ahora está tipo final de Scarface, la interna en Chaco. Veremos cómo se resuelve. Eduardo Balibuca, candidato a gobernador, quiero decir, de la provincia de Buenos Aires por el espacio de Roberto Lavagna por Consenso Federal 2030. Ahí lo están armando Eduardo Balibuca en instantes. Va a estar conversando con nosotros en el living, en el mano a mano. Y nos queda para abrir el segundo bloque Gabriel Morini con las causas que preocupan al gobierno nacional. Comodoro Pi a la vuelta de la esquina para el presidente y la mesa judicial de la Casa Rosada. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.